El derecho de sucesiones es posiblemente la rama del derecho civil que atraviesa como una, no lo sé, diríamos como una especie de flecha todo el mundo del derecho civil, porque cubre todas las relaciones jurídicas desde que nacemos hasta que Dios nos lleva. Y esto es muy fácil de demostrarlo. Quitando la parte introductoria del Código Civil, el Código empieza con el libro de personas y empieza con nuestro nacimiento y nos define qué somos como personas. Después del libro de personas y cómo nos integramos a las personas jurídicas, viene el libro de acto jurídico, es decir, nuestras relaciones con el mundo y las personas que nos rodean, todo el vínculo que nos relaciona con ellas. Después viene nuestra familia y precisamente el derecho de sucesiones está íntimamente vinculado con la familia, a nuestros hijos, nuestros descendientes, nuestros cónyuges, nuestros ascendientes. El Código les llama mal llamadamente herederos forzosos, pero eso demuestra la importancia que tiene la familia. Después, derechos reales, es decir, nuestro poder jurídico sobre las cosas o sobre los elementos que son susceptibles de ejercer sobre ellos derecho de propiedad, derecho de posesión, algunos tipos de garantías. Después, obligaciones, que es lo que nos atan con nuestros semejantes, los contratos, las distintas relaciones que tenemos con el mundo jurídico. En definitiva, en el derecho de sucesiones está de una u otra manera relacionado todo el ámbito de nuestro derecho civil. Por supuesto, también de los derechos comerciales, de los derechos de los consumidores, pero principalmente en la medida en que estamos en el mundo, desde que nacemos hasta que fallecemos, pues somos parte de relaciones jurídicas y esas relaciones jurídicas abarcan todo el mundo del derecho. Lamentablemente, la regulación de nuestro derecho de sucesiones en el Código Civil no ha sido la más afortunada. Desde mi punto de vista, la disciplina sucesoria, la regulación del libro de sucesiones es la peor de nuestro Código Civil. De hecho, es la actual regulación del Código de 1984 es la que menos cambios tuvo respecto del Código Civil de 1936. Salvo en muy contadas excepciones, se han mantenido los mismos principios, el mismo sistema, la misma secuencia expositiva en el desarrollo secuencial de los temas, que no es precisamente el más adecuado. Primero habría que hablar de la masa hereditaria, después de los herederos y después de otros temas que no son precisamente los que el Código tiene ordenados secuencialmente. Desde mi punto de vista, y lo vengo insistiendo desde hace ya varias décadas, el Código del año 84 tiene tres defectos destacables y los tres vienen heredados del Código de 1936. El primero de ellos es de naturaleza sistemática y muy paradigmáticamente de ello es la regulación del derecho de la responsabilidad sobre responsabilidad de los herederos y el tratamiento de la legítima. La responsabilidad ha sido regulada en el segundo y tercer capítulos del libro de sucesiones, cuando debería estar disciplinada en la parte final sobre deudas y cargas. La legítima, equivocadamente, ha sido tratada solo en sede testamentaria, cuando es perfectamente sabido que se tiene derecho a la legítima también en la sucesión intestada.
Los cambios más significativos del Código de 1936 y el Código de 1984 están en sede de mejoras, que lamentablemente fueron suprimidas porque le daban más libertad al testador. Y se han creado, y no se han creado con el mayor cuidado y minuciosidad, algunos derechos del cónyuge sobreviviente, teniendo muchos problemas, por ejemplo, el tratamiento que se le da al derecho de habitación y al derecho de usufructo, y sobre todo, muy gravemente, ahora con algunas modificaciones que se les ha dado a los convivientes los mismos derechos que al cónyuge del matrimonio tradicionalmente concebido. La actual legislación en materia de legítima ha identificado erróneamente este derecho legitimario con la prohibición de designar herederos a personas distintas de los legitimarios y también ha confundido la legítima con el patrimonio del causante al momento de su muerte, creando cierta discordancia con las disposiciones que hay en las donaciones, que no se puede donar más de lo que se puede dar por testamento. En fin, eso lo vamos a ver dentro de unos minutos y probablemente será materia de algunas de las sesiones que ustedes tengan en este cursillo. El segundo defecto que encuentro en la actual regulación de sucesiones y que probablemente van ustedes a tener ocasión de examinar es de carácter conceptual. Como he dicho, el Código de 1984 ha heredado mucho del Código de 1936 y este de 1936 a su vez se inspiró básicamente en tres cuerpos legales que no tienen muchas concordancias entre sí. Me refiero al español, al francés y al alemán, sin armonizar las diferencias que tienen entre sí y por lo tanto creando incoherencias o no cubriendo vacíos. Muestras claras de ello se tienen, por ejemplo, en los temas de aceptación y renuncia de la herencia, en la situación de los herederos antes de la aceptación, en el tratamiento del beneficio de inventario, en la falta de regulación de la herencia yaciente y en la confusión entre heredero y legitimario. Por otra parte, para 1936 ya se habían producido importantes cambios en relación con los códigos del alemán de 1900, el español también de finales del siglo XIX y ni qué decir del código francés. Ha cambiado sensiblemente el concepto y la organización de las familias. El tipo de propiedad ha pasado de una propiedad rústica o inmobiliaria a una propiedad urbana y básicamente basada en otros derechos mobiliarios. Las organizaciones y composiciones patrimoniales han cambiado muchísimo. Y desde el punto de vista jurídico, hasta cierto punto, puede decirse que hoy, en la segunda década, en realidad ya tercera década del siglo XXI, tenemos parte del Código de francés de 1800, del español de 1890, que ha tenido muchísimas reformas, y del alemán de 1900. De modo que hoy, en el 2022 y por supuesto en 1984, tenemos una regulación que arrastra en el mejor de los casos un siglo y en el peor 2 de los siglos. Y lamentablemente en 1984 no se tuvieron en cuenta, por ejemplo, el código italiano de 1942 o el portugués de 1967, si no me equivoco, y por lo tanto no se han incorporado
todas las importantes novedades y no se corrigieron todas las importantes situaciones que había que corregir, para adecuarlo a las nuevas circunstancias, a los nuevos tiempos. De eso hablaremos dentro de unos minutos. Y el tercer defecto destacable que encuentro en la regulación del derecho de sucesiones es en la insuficiencia de contenido, de lo que naturalmente se deriva falta de claridad, falta de esta ausencia normativa, crea problemas. Lanata, Guillermo Lanata, cuando se estaba trabajando el Código de 1984, dijo textualmente que el Código de 1936 tenía tratamiento exiguo. Esas fueron sus palabras. Y sin embargo, nada de eso se corrigió en 1984. Es decir, en 1984 se ha mantenido el mismo tratamiento exiguo que había en 1936. Nuestro actual Código de 1984 tiene 221 artículos, algunos de ellos increíblemente escueto y con alguna duplicidad. En comparación y como botones de muestra, leo lo que pueden tener otros códigos. El argentino, me refiero al anterior, tenía 576 artículos y el nuevo también tiene cerca de 400 en materia de sucesiones. El colombiano y los demás códigos de Bello, cerca de 400. El mexicano para el Distrito Federal, 511. El portugués tiene 310 subdivididos en numerosos epígrafes. El español, 432. El italiano, 356, algunos de ellos muy extensos. Y el paraguayo, por citar también otro ejemplo, tiene 373. De tal manera que en nuestro Código de 1984, con 221 artículos, además del problema de calidad de contenido, hay un problema de falta de regulación. Es decir, no hay preceptos que regulen muchas situaciones que se pueden presentar. De algo de eso, sin duda, los expositores en los días venideros les van a hablar con alguna más extensión. Bien es cierto que en nuestro código no existen algunas regulaciones que sí convendría que existieran, como por ejemplo las sustituciones fideicomisarias o las reservas troncales o viudales, como es el caso del señor que contrae segundas nupcias y que a veces, desgraciadamente, o desde algún punto de vista injustamente, el segundo de los cónyuges podría heredar más patrimonio que uno de los hijos. Pero en fin, a pesar de estas insuficiencias, es claro que nuestro legislador no ha sido particularmente prolífico. Los defectos de 1936 se han mantenido. Antes de entrar directamente en materia, conviene apuntar que hay algunos temas sobre los cuales nuestro legislador prontamente debería empezar a pensar. Por ejemplo, ¿se va a permitir la conservación artificial de los embriones? Que naturalmente, en la medida en que sean concebidos, podrían heredar. Y podrían heredar las personas ya concebidos frutos de un esperma y de un óvulo que hayan sido mantenidos en una probeta conservada en frío y 10, 15 o 20 años, cuando ya sus padres en realidad serían sus abuelos o sus bisabuelos, cuando ya han heredado otras personas. ¿Qué va a hacer de esas situaciones? ¿Cómo o de quién va a heredar, que es un tema todavía en discusión en algunos países, los hijos de vientre de alquiler o de padres que son biológicamente creadores de su vida, pero que sin embargo son desconocidos, porque ya se sabe que hay bancos de óvulos y bancos de esperma? ¿Van a heredar? ¿No van a heredar? ¿Cómo van a heredar? Son temas que sin duda va a haber que trabajar. También va a haber que trabajar, y eso lo van a estudiar probablemente ustedes en los próximos días,
muchos temas de formalidades excesivas y anticuadas. Hace un par de años, afortunadamente, se corrigió esa necedad de que el testamento notarial tenía que estar escrito a mano, como si hasta el año 2000 o 2019 no hubiera máquinas de escribir, no hubiera ordenadores que permitieran hacer eso. Pero ya a los notarios se les ha permitido hacer los testamentos a máquina y no manuscritos. Y yo me pregunto, ¿por qué no podría hacerse un testamento de la manera en que ustedes me están viendo? Es decir, hablando yo ante una máquina que se mantiene en un banco de memoria, y ese banco de memoria, un USB, una tarjeta, un disco compacto, y eso entregado a un notario. Y ahí se me ve, se escucha mi voz, se ve perfectamente mi voluntad, y eso el notario lo mantiene en un archivo o lo guarda en un sobre cerrado en el que consta que hay una memoria que tiene mi voluntad. ¿Por qué tendría que ser un testamento hológrafo, es decir, hecho de mi puño y letra, mejor que si yo se lo dictara a un elemento de memoria como el que saldría y se me podría ver mi imagen, mi voz, mis gestos, mi voluntad, igual que ustedes me están viendo ahora? Son temas que sin duda hay que modificar y que desgraciadamente hoy tropiezan con muchas formalidades. Basta con que ustedes examinen las formalidades de los testamentos ordinarios, quiero decir, escritura pública, cerrado y hológrafo, y los especiales, el marítimo o el militar, y también el aéreo, que está en la Ley de Aeronáutica Civil, no en el Código, para que vean las excesivas formalidades que hay que mantener. No se trata, desde luego, de desechar cosas, pero sin embargo se trata también de abarcar situaciones novedosas que definitivamente y por desgracia no están incorporadas. Y hay que suprimir otras. Entre las que hay que suprimir, opino, por ejemplo, es la norma del 1405 que prohíbe la renuncia a la herencia no causada todavía y que prohíbe los pactos sucesorios entre sucesibles. Y yo me pregunto, ¿por qué se va a impedir que yo renuncie a la herencia de un tío mío que todavía no ha fallecido? Este es mi problema. ¿Y por qué se puede prohibir que yo con un hermano mío o con alguien con potencial vocación sucesoria lleguemos a un acuerdo para heredar de alguna manera? ¿Qué le importa eso al legislador? ¿Somos débiles mentales? Si somos capaces de otorgar testamento, ¿por qué no vamos a poder tener capacidad para llegar a acuerdos sobre derechos sucesorios futuros? Si yo renuncio a la herencia, ese es mi problema. Soy mayor de edad y tengo todo el derecho de poder hacer lo que se desee. Eso es un rezago ridículo del tema bíblico de quien Esaú, que vendió su herencia por un plato de lentejas a su hermano Jacob, pero ya de esos han pasado muchos siglos y desde luego podemos renunciar. Hay que modificar seriamente o suprimir esas restricciones sucesorias. Si ya somos mayores de edad, perfectamente podemos hacer eso. ¿Cómo que es ridículo que haya que consultar al cónyuge para renunciar a una herencia que es mía, no es de él? Y que además, como la herencia tiene naturaleza de bien propio y no es bien ganancial, no se ve la razón de que haya una disposición en el Código que diga que para renunciar a la herencia o para admitirla con cargas y gravámenes tengo que pedirle permiso a mi esposa. Me parece también que es absolutamente necesario sistematizar y organizar todo el tema de aptitud sucesoria, es decir, el tema de dignidad o de indignidad. Fíjense ustedes, hoy ridículamente sí es indigno quien comete un atentado contra la vida del cónyuge o contra la vida
de uno de sus hijos. Pero si yo asesino a mi hermano, no sería indigno. Es decir, hay una serie de regulaciones en materia de capacidad sucesoria, de indignidad y de desheredación que están, no diré insuficiente, sino fatalmente, muy desacertadamente reguladas. Otro tema que también hay que ver es el que, si es posible, permitir el llamamiento sucesorio a personas que todavía no hubieran sido concebidos al momento de la muerte del causante. Ese es un tema de aptitud sucesoria que desde luego hay que regular. En materia de representación hay serios problemas. Solamente se admite la representación en la línea descendente, pero en la línea colateral está muy mal regulada y creo que hay que suprimir el derecho de representación en caso de renuncia y sobre todo hay que corregir la gravísima contradicción entre los numerales 682 y 819 del Código, que dicen exactamente lo contrario. Mientras el 819 dice que se hereda por cabeza, el 682 establece que se hereda por estirpe. En el caso de los nietos me estoy refiriendo. Son disposiciones, la del 682 y la del 819, antagónicas, contradictorias, y evidentemente esto va a tener algún día algún gravísimo problema cuando llegue a la Corte Suprema. Tema en el cual hay un vacío importante es el de la herencia adyacente, o sea, en la aún no aceptada ni renunciada por alguien. En el Código de 1852, en el primer código de nuestra vida independiente, sí estaba regulada y fue completada en el Código de Procedimientos Civiles de 1912. Pero cuando se hizo el Código de 1982, estaba vigente el Código de Procedimientos de 1912, pero el de 1912 fue derogado por el nuevo Código Procesal Civil, de modo que se derogó una disciplina y quedó colgando sin vacío la regulación de los temas de la herencia adyacente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que en este momento tenemos severos vacíos o insuficiencias en cómo se administra y cómo se maneja la herencia o el patrimonio sucesorio de quien o por quienes todavía no la han aceptado ni renunciado. Y esto es un tema de la renuncia y de la aceptación de muy defectuoso tratamiento en el actual código. El más llamativo de todos esos problemas es el del artículo 673, que dice que, y estoy hablando casi de memoria, que la herencia se presume aceptada si han transcurrido en un caso 3 o 6 meses de la muerte del causante, según donde resida el sucesor. Pero 3 o 6 meses, y no dice desde cuándo, no dice si es desde la muerte, no dice 3 o 6 meses, no dice desde cuándo se cuenta el inicio. No tengo aquí a mano el código, pero estoy hablando casi de memoria, y entonces hay duda de qué pasa si el llamado a heredar no sabe que su causante o su eventual causante ha fallecido. En definitiva, no se sabe desde cuándo se cuentan esos meses. ¿Y qué pasa 3 o 6 meses si yo estoy parte en el Perú y parte en el extranjero? ¿Qué pasa si ese heredero es un menor de edad? Que tiene que tenga la patria potestad en el Perú, el heredero está fuera, pero el quien tiene que tomar decisión por él está fuera. Y además, este artículo 673 de la herencia presunta es un caso rarísimo que hasta donde recuerdo no hay en ninguna parte del mundo. Que a uno le obliguen
presuntamente aceptar la herencia simplemente por su silencio. Es la situación más atípica que hay. Debería ser al contrario, porque acuérdense ustedes que la herencia no es solamente de activos. La norma dice claramente que la herencia está compuesta por bienes, derechos y obligaciones que tenga el causante al momento de su muerte. De modo que las obligaciones se heredan. No es en el Perú, a diferencia de otros países, que se hereda el neto. Quiero decir que antes de distribuirse los bienes se pagan las deudas y los herederos solamente heredan activos. No, no es así. En el Perú se heredan activos y pasivos, de modo que el heredero pasa a ser deudor y si no quiere responsabilizarse por esas deudas, tendrá o que renunciar a la herencia o hacer lo que se llama la aceptación con beneficio de inventario. Ese es un tema que lamentablemente no está regulado apropiadamente. Y esto es muy grave, porque los herederos, al asumir responsabilidad, corren el riesgo de que las deudas del causante, si no está bien independizada de las masas, entren al patrimonio del heredero y entonces el heredero termine pagando con su patrimonio lo que no era deuda suya y que los acreedores del heredero digan, no, yo tengo preferencia sobre los acreedores que eran del causante. Entonces, lamentablemente, eso ha tenido muy defectuosa regulación en nuestro código. Se habla de un beneficio de inventario, pero ni siquiera se dice cómo se hace ese inventario, ni siquiera dice que tiene que estar valorizado. En materia de legítima, que creo que es uno de los problemas más graves de nuestro código, primero porque habla de la legítima en la parte de testamento, no en la parte de sucesión intestada. Y como ya he dicho hace unos minutos, se tiene derecho a la legítima, el muerto se muera con testamento o se muera sin testamento. Pero, sobre todo, lo más grave es que hay que separarlo del concepto de herencia forzosa. La legítima es una situación completamente diferente a la herencia forzosa. Hay que señalar también, además, que la legítima, vamos a ver, en las referencias a la legítima se alude expresamente a bienes. Y en realidad la legítima no es una parte de bienes ni una parte de pedacitos de bienes, es una cuota de un valor. Y ese valor es una masa ideal en la cual se tienen que tener en cuenta los valores de lo que el muerto pudo haber dado en anticipo. Es decir, el llamado anticipo de legítima, que puede no ser anticipo de legítima, sino que al estar dispensado de colación va al tercio de libre disposición. Es una gravísima contradicción, una terrible corruptela el hablar de anticipo de legítima, y en eso yerran muchos notarios y muchos profesionales destacados, anticipo de legítima con dispensa de colación, y eso es absolutamente imposible, porque si hay dispensa de colación es que va al tercio de libre disposición y por lo tanto no va a la legítima. Es muy distinto tener anticipo de herencia que tener anticipo de legítima. Y en materia de legítima también hay que tener distinto tratamiento, porque como he dicho, las composiciones patrimoniales han cambiado. Y no veo por qué se tenga que tener el mismo tratamiento de cuando hay un hijo o varios hijos. Una de las fórmulas que se podría... Hoy haya un hijo, o haya 3 hijos, o haya 5 hijos, la legítima son 2/3 de ese valor ideal, como he dicho. Pero ¿por qué no sería útil pensar que si el futuro causante tiene solamente un legitimario, entre comillas, heredero forzoso, pues la legítima podría ser, por ejemplo, digamos 2 o 1/3 de la herencia? Si tiene más herederos, la mitad de la herencia. Si tiene muchos descendientes, 2/3. Y así
que la cuantía de la legítima o el porcentaje de la legítima vaya en función de cuántos herederos llamados forzosos haya, de tal manera que se amplíe el quantum de libre disposición en función del número de legitimarios que haya. Tema muy importante es que hay que regular la situación de aquellas donaciones que excedan o que puedan exceder el tercio de libre disposición. El código tiene actualmente en la parte de donación una norma muy escueta que dice: nadie puede dar por donación más de lo que puede dar por testamento. Creo que esas son palabras más, palabras menos, el texto del artículo. ¿Y cómo, me pregunto yo, cómo voy a saber cuánto voy a tener cuando yo me muera? Porque puede ocurrir perfectamente que hoy yo dé en donación una cantidad importante y sin embargo cuando me muera pues he tenido la fortuna de haberme sacado la tinca y eso que yo creía importante en realidad era muy poquito. O al revés, que haga una donación importante y que lamentablemente mi fortuna desmejore muy significativamente y lo que en el momento de donar no llegaba, digamos, al décimo de mi patrimonio, al momento de mi muerte sí supera el décimo de mi patrimonio. Es decir, hay que recordar que los patrimonios, la composición de los bienes de una persona es dinámica. Entonces, eso de que nadie puede dar por vía de donación más de lo que podría dar por testamento resulta absolutamente ilusorio. Eso absolutamente hay que corregirlo. Por lo tanto, hay que tener un sistema mucho más ordenado para la reducción de lo que se llaman, y es una palabra, la verdad, un poco críptica, un poco extraña, donaciones inoficiosas, dicen. O sea, hasta cuándo son inoficiosas o no lo son. Y esto va emparentado naturalmente con los legados, porque a veces como los bienes y los elementos patrimoniales pueden cambiar de valor, un legado hecho en un testamento de un bien que en un momento podía valer tanto, pues en otro momento puede tener un valor muy cambiante. Yo tuve una experiencia profesional, hará unos 20 o 25 años, de una persona que allá por 1950 le había dado a sus 3 hijos, y además les estoy diciendo exactamente el caso. A uno le había dejado un inmueble en el Jirón de la Unión, al otro le había dejado 1 millón de soles y al otro le había dejado un bien inmueble que en ese momento estaba fuera de Lima, en Javier Prado arriba. Muy bien, el señor se murió en 1980 y tantos. El inmueble en el Jirón de la Unión, o sea, en su momento los 3 bienes valían igual. El Jirón de la Unión, el millón de soles y el terreno cuando todavía Javier Prado no había llegado hasta donde ha llegado hoy día. 35 años después, los elementos patrimoniales que en su momento eran idénticos habían cambiado radicalmente de valor. Y eso, sin duda, creó serios conflictos entre los herederos, y en 1984, sobre todo cuando hubo gravísimas distorsiones en la moneda, el sol nuevo, el sol antiguo, el INT, en fin, todas estas cosas, terminó por hacer gravísimos desbarajustes. Y esto es un tema que no está adecuadamente regulado, sobre todo en el tema de dispensas de colación. En sede testamentaria, como he dicho antes, hay que hacer importantes modificaciones. En tema de interpretación de testamentos, el Código no tiene una sola norma sobre interpretación de testamentos. De eso, sin duda, van ustedes a hablar en este cursillo, de si se aplican o no las normas, que solamente son 3, lamentablemente, de interpretación de los actos jurídicos. Hay otros países que tienen 6 u 8 artículos. Y además, acuérdense ustedes que
el testamento es un acto de liberalidad, no gratuito, de liberalidad, que son cosas bien distintas. Es un acto de liberalidad y por lo tanto no puede ser interpretado con los mismos criterios que un acto jurídico de carácter gratuito o con un acto jurídico en que hay intercambio de intereses en los que hay onerosidad. Hay que mejorar, sin duda alguna, los temas de albaceazgo, que son muy incompletos, y hay que, en tema testamentario, como he dicho antes, hay que mejorar sensiblemente las formalidades testamentarias y las distintas formas de otorgar testamento. Creo que hay que ampliar muy notoriamente las facultades, no solamente de hacer testamento, sino de transmitir los bienes. No sé cómo vamos en tiempo. De tal manera que todavía dispongo de un poquito. En tema de testamentos me gustaría ampliar la regulación de los legados, mejorar sobre todo los legados de cosas indeterminadas. Hay un artículo, no recuerdo en este momento el número, que habla de los legados de cosa indeterminada y que dice que el heredero dará el equivalente. Pero muy bien, si yo digo que se le deje a mi legatario un automóvil, sería injusto que se le diera, pues no lo sé, un tico en lugar de darle un Mercedes, cuando a lo mejor el dueño del testamento tenía un auto así de importante y estaba pensando en dejárselo a su chofer, dejarle el Mercedes y no dejarle el tico. Volviendo al tema de albaceazgo, no se ha regulado y es absolutamente inexplicable la posibilidad de designación de albaceas indistintos. O la responsabilidad de los albaceas conjuntos. En albaceas indistintos podría ser el caso, por ejemplo, de que designo un albacea para los bienes que tenga en Lima y otro para los bienes que tenga, no lo sé, en Trujillo, o un albacea para manejar el patrimonio inmobiliario y otro albacea para manejar el patrimonio inmobiliario o de acciones. En fin, creo que hay que corregir mucho sobre eso. En lo tocante a retribución del testamento de los albaceas es de risa. Dice que la retribución máxima que puede tener el albacea, dice, es el 4% de la masa líquida de la herencia. ¿Y qué significa masa líquida? ¿Dónde hay una definición de qué significa masa líquida? Solo los elementos del activo, los elementos del neto, es decir, deducidos los pasivos y por lo tanto el neto de activos que quede. Masa líquida se refiere a lo que está en efectivo en el banco o convertible rápidamente. La verdad que es muy difícil determinar qué se entiende por masa líquida y además a veces una masa de pequeña cantidad puede ser más complicada de manejar y más complicada de administrar que una grande y que el testador no haya dejado bien ordenada. Desde luego, la peor herencia que se le puede dejar a un heredero es un patrimonio desordenado. La mejor herencia es dejarle un testamento ordenado o una masa distribuible fácilmente. En materia de sucesión intestada, sí hay que corregir abundantes imprecisiones y sobre todo corregir prelaciones hereditarias. Hoy, por ejemplo, en materia sucesoria, los abuelos son preferidos a los hermanos. Y yo no sé en el caso de las demás personas, pero me parece que sería más justo, más apropiado o al menos más cercano a los afectos de una persona que no tenga cónyuge y que no tenga hijos,
parecería más apropiado que los hermanos hereden antes que los abuelos. Y sin embargo, en defecto de padres, el Código Civil prefiere a los abuelos antes que a los hermanos y que a los sobrinos. No sé si eso es lo más adecuado, honestamente. ¿Qué más tengo por aquí para no olvidarme? Bueno, en tema de ejercicio de acciones sucesorias, la situación es francamente impropia. De memoria me estoy acordando, por ejemplo, que dice que la impugnación a la indignidad prescribe a los 2 años de que el heredero indigno haya tomado posesión de la herencia. Pero la herencia no es poseíble, como si es poseíble esta botella. ¿Qué pasa si la herencia está compuesta solamente de créditos? Es decir, que había un montón de gente que le debía al muerto. Eso no es poseíble. Quiero decir, lo poseíble es aquello que es susceptible de ejercer un derecho real. Pero desde luego, cuando el patrimonio del difunto, que es el que conforma la masa hereditaria, está compuesto solo de créditos, pues la masa hereditaria es una masa acreedora, no es una masa titular de derechos reales. Lo que es gravísimo también es que sea imprescriptible, y es una de las pocas situaciones que hay en el Código peruano, y ni qué decir en el mundo. Dice que el derecho del heredero no prescribe. El derecho de petición de herencia, dice, es imprescriptible. Teóricamente, pues no lo sé. Si yo tuviera algún parentesco con el Inca Taulichusco, con el señor Taulichusco, que estaba en Lima cuando vinieron los españoles y que era dueño de todo esto, pues podría decir que he sido privado indebidamente de mis derechos sucesorios y que otros se lo han quedado. El derecho hereditario, por desgracia, en el Perú no prescribe. ¿Y por qué el legislador tomó esa decisión de convertir en imprescriptible el derecho de petición de herencia? Porque le ha querido dar el mismo tratamiento que si los coherederos fueran condóminos. Y eso es una mentira del tamaño de esta mesa, porque los herederos no son condóminos. La copropiedad solamente se puede ejercer cuando hay un elemento patrimonial susceptible de ejercer propiedad, pero sobre bienes que no son de derecho real no puede haber copropiedad, hay cotitularidad, hay copertenencia, y el derecho a la herencia no se puede convertir y equivaler a derechos sobre los bienes. Una cosa es el derecho sobre la herencia, que es derecho al conjunto, y otra cosa es el derecho subordinado a las cosas o elementos patrimoniales que integran el conjunto. Y por lo tanto, es un error decir que el derecho de petición de herencia, que es a un derecho a acceder a un patrimonio, no prescribe, a pesar de que sí prescriben los derechos sobre las cosas. Porque si yo dejo de tener una posesión sobre un bien no registrado que tengo, no lo sé, mi reloj, y alguien lo tiene durante el tiempo que la norma prescribe para la adquisición de bienes muebles por posesión continua, no veo por qué el llamado a heredar no lo perdería igual que lo perdía el causante de la herencia. Es decir, es realmente un desacierto haber hecho equivaler el derecho hereditario, que no es un derecho real, como si fuera derecho real. El derecho hereditario no es un derecho de crédito, tampoco es un derecho real, no es un derecho de familia, es un derecho singular. Y como tal derecho singular tendría que haber sido tratado. Y si prescriben los derechos reales, si prescriben los derechos de crédito 2001 y siguientes, si prescriben otras pretensiones, no veo por qué no debiera prescribir el derecho de petición de herencia.
Quizás se les podría haber dado un plazo largo, pero eso de que no prescriba hace terrible la inseguridad jurídica. Bueno, creo que con eso ya me he explayado bastante y le estaría quitando a mis distinguidos colegas que me sucedan en esta exposición, en este cursillo, quiero decir, algunos de los temas importantes. Lo que quiero decir en temas sucesiones es, repito, es que es incompleto en muchas cosas e incorrecto en otras. Y sobre todo está muy anticuado. No se han regulado correctamente muchas situaciones sobrevenidas en derecho de familia, en las aptitudes de los valores humanos sobre los distintos elementos patrimoniales, y no se ha engarzado apropiadamente con el Código Civil. ¿Y esto por qué? Porque esta parte del Código de 1984 fue trabajado básicamente por un solo autor, el doctor Lanata Gilhem, que dijo que el tratamiento antiguo era exiguo y que era inapropiado, y no se corrigió. Y entonces, cuando se trabajó el Código de 1984, solamente hubo una óptica sobre el tema, no muchas miradas como si lo hubo sobre otros capítulos del Código, y todo esto hay que engarzarlo. Me parece que el Código Civil en materia de sucesiones tiene que ser refrescado, tiene que ser mirado con nuevos puntos de vista, con nuevos enfoques, y sobre todo en tema de prescripción, que para mí me parece el más crudo y el más peligroso, porque imagínense ustedes que si un hermano no le reclama al otro hermano derechos sucesorios, nunca, pues los nietos y los bisnietos no habrían prescrito sus situaciones jurídicas y podrían estar reclamando derechos sobre la herencia del abuelo o del bisabuelo. Y esto es gravísimo, porque podrían haber pasado 20 o 30 años. Y esto, sin embargo, no es un tema de terceros de buena fe, porque el tercero de buena fe sabe que debería saber que el derecho sucesorio no prescribe. De modo que no vale ese cuento de que yo adquirí de buena fe de quien estaba inscrito en el registro público, porque si en el registro público está inscrito un nieto que no lo es, pudiendo haber otro nieto, hay una regulación que dice que ese derecho no prescribe. Y por lo tanto, no prescribiendo el derecho de petición de herencia, ni el de lesión a la legítima, ni el de impugnar situaciones de esa índole, causan una inseguridad muy peligrosa. Pongámosle al derecho sucesorio la misma prescripción que las llamadas acciones personales, 10 años, o que la nulidad. Pero, por ejemplo, otro tema, hablando de nulidad, que inexplicablemente nuestro código en materia de sucesiones dice que no prescribe la pretensión de nulidad contra la partición hereditaria. ¿Y por qué? Es decir, si mis hermanos y yo partimos la herencia y dentro de 10 o 15 años surge un problema, el código dice que no, que esa discusión sobre si lo mío valía más o si lo que me dieron era lo que me correspondía o no, eso, sin embargo, no prescribe. Razón por lo cual hoy el consejo que hay que dar en los actos jurídicos de partición hereditaria es decir que constituyen una transacción, porque de esta manera, al incorporar la partición dentro de un acuerdo transaccional, la transacción excluye todo posible reclamo y todo posible litigio futuro. Ese es el consejo que hay que dar para evitar esa torpeza de que las particiones hereditarias no son seguras y no prescriben las pretensiones contra ellas. Pero en fin, me estoy extendiendo, creo que
esta apertura es simplemente una especie de aperitivo, una especie de aliciente para que ustedes, con los profesores que vengan, vayan descubriendo que hay bastante más que ver.